Quisiera hacer un breve resumen, una cosa muy rápida de las 5 sesiones que nosotros hemos tratado a lo largo de estos 2 días. La primera sesión consistió en descubrir las llamadas paradojas entre las tensiones que existían entre la fuerza y la libertad en el pensamiento político moderno. Nuestra segunda sesión trató un poco de hacer una suerte de reflexión crítica sobre las personalidades que yo he denominado como los guardianes del pacto, Hobbes, Locke y Rousseau. Nuestra tercera sesión ha tratado sobre la renuncia a la política, como vicio de origen del liberalismo, una suerte de hipótesis a discutir respecto a considerar la renuncia a la política como un vicio de origen del liberalismo. Nuestra cuarta sesión busca formular en términos de pregunta si es que el liberalismo ha fracasado en América Latina. Y la última sesión ha tratado sobre unas pautas para elaborar una teoría de la estrategia política a favor de la libertad. Yo quisiera ahora, si tuvieran la inmensa gentileza de, digamos, sobre en general el contenido de las 5 sesiones, resolver algunas fundamentalmente de sus preguntas y luego pasar a una suerte de reflexiones finales acerca de este seminario. Gracias. Sí, buenas tardes. Durante las sesiones vimos de que habían gobiernos con políticas intervencionistas y habían gobiernos con políticas liberalistas. Entonces, mi pregunta es, actualmente vemos que hay muchos gobiernos con políticas mixtas que tienen tanto al intervencionismo como al liberalismo. Y mi duda es que si usted ve en un futuro gobiernos que tiendan más a un liberalismo puro, a un intervencionismo puro, o que el orden mundial tienda a gobiernos que tengan políticas mixtas. Bueno, lo que sucede es que lo que yo creo es que la mixtura va a permanecer por algún tiempo más, probablemente unos 20 o 30 años más, pero es una mixtura que va a tender a desaparecer debido a los efectos propios de la globalización. Es decir, muy probablemente nos encontremos quizás con una suerte de una dosis un tanto mayor de intervencionismo luego de los siguientes 2 años, ¿no? Probablemente haya una recesión en China que obligue a ciertas medidas, a los gobiernos, a realizar ciertas medidas, intervencionistas. Esperemos que eso no ocurra, debido sobre todo a la firma de los tratados de libre comercio, por lo menos para nuestra región, en toda América Latina, y segundo, con la conformación del ALCA, que creo que va a ser una segunda medida positiva, en la medida en que va a permitir que la economía ande como un piloto automático. Esto es, que sea posible que los políticos no nos metan la mano al bolsillo, no metan la mano en la economía. Una segunda consideración a tener en cuenta respecto de cómo disminuir esta mixtura lo va a dar en primer término el hecho de que nosotros constituyamos a partir de hoy un vigoroso movimiento de opinión pública a favor de la libertad. Esto permitirá que dentro de los gobiernos, dentro de los países de América Latina, existan mayores márgenes de libertad. Yo suelo ser más cauto al momento de definir a un país como un país socialista respecto de un país liberal. Creo que es más serio y más legítimo hablar de países con mayores márgenes de libertad y países con menores márgenes de libertad. Entonces, yo estimo que, pese a la posible recesión que en China ocurra de acá a 2 años, las sociedades latinoamericanas vayan hacia un estadio de mayores márgenes de libertad respecto de lo que se encuentran hoy. Esto ocurrirá en la medida en que las líneas generales de bienvenida a la inversión extranjera y el mantenimiento de un sistema tributario y de un sistema judicial en niveles razonablemente buenos pueda permitir este crecimiento en un mediano plazo. De hecho, este es el escenario más conservador, es decir, o en todo caso el escenario menos optimista, es decir, de mantener las cosas tal cual están, sin hacer ningún tipo de cambio de naturaleza positiva, es decir, a favor de la libertad. Por eso es que yo insisto tanto en la generación de un vigoroso movimiento de opinión pública a favor de la libertad.
porque como ya se ha dicho antes, la única razón por la cual durante los últimos 10 o 15 años estas reformas han sido tan resistidas es porque descansaban en los principales transmisores y correas de transmisión de la opinión pública. Entonces, la causa que nosotros tenemos que enfrentar, el problema que nosotros tenemos que enfrentar, tiene como causa el de carecer de un vigoroso movimiento de opinión pública que conozca a la gente, que permita hacerla conocer cuáles son los beneficios de la libertad. Gracias. En la primera sesión, si no recuerdo mal, usted mencionaba el comportamiento de las masas, el comportamiento que a veces no era el más adecuado, no se debía tanto a una falta de educación, porque las masas pues no podrán no ser educadas, pero tampoco eran tontas, mencionaba usted. Sin embargo, vimos en la última sesión que la educación era el vehículo para llevar el liberalismo a todas las personas. Entonces, la primera parte de la pregunta es, ¿cómo es? O sea, entiendo entonces que se está usando la misma causa de la enfermedad como cura de la enfermedad. Y la segunda parte es, tenemos que aprender, tenemos que empezar a enseñar o tenemos que cambiar la educación. Y si fuera así, ¿cómo hacer para que la gente no se adoctrine con el liberalismo, sino más bien que aprenda a pensar y que ella decida por sí misma para poder formar estos grupos a los que el liberalismo va a permitir actuar? En realidad depende mucho de cuál es, en primer término, el objetivo que yo quiero respecto a la meta final que me he trazado. Es muy difícil para mí contestar y decirte no, que la gente debe ser adoctrinada en el liberalismo, porque efectivamente es la única, en realidad es el último bastión de defensa que nosotros tenemos respecto de perspectivas totalitarias, ¿correcto? Y no puedo estar tampoco menos de acuerdo con el hecho de que la gente, o de que el objetivo último de educación sea finalmente enseñar a pensar a las personas, ¿correcto? Pero a lo que tenemos que apuntar fundamentalmente es a cumplir nuestro objetivo en atención al problema que nosotros hemos previsto. En ese sentido, si nuestro problema es que la gente no conoce el ideario liberal, la respuesta es que tenemos que generar por todos los medios que lo conozcan, ¿correcto? La consecuencia de conocer el ideario liberal es que van a tener, entre otras libertades, la libertad de pensar. Si tu deseo es, si tu objetivo es que las gentes sean mejores personas o personas más cultivadas, entonces tu objetivo no es enseñarles el ideario liberal, sino enseñarles las metodologías educativas de última generación que les ayudarán a pensar mejor o a adquirir mejores conocimientos más rápida y eficientemente. ¿De acuerdo? Pero entonces eso es un objetivo distinto al planteado. No sé si me dejo entender. En ese contexto, a juicio de quien habla, la primera tarea que nosotros tenemos es la de hacer difundir el ideario liberal. Porque eso tendrá como una consecuencia no querida, finalmente, que las personas empiecen a pensar por sí mismas. O sea, de hecho, esa es la razón por que la libertad es tan peligrosa. La libertad constituye un peligro para todas aquellas mentalidades autoritarias e intervencionistas, porque al final la consecuencia no deseada de ejercer la libertad es que uno empiece a ejercer su propia capacidad de pensamiento. Pero de hecho eso se va a conseguir únicamente si las gentes conocen el ideario liberal. De hecho, si no lo conocieran, igual no están aprendiendo a pensar y tampoco conocen el ideario liberal. No sé si con eso contesto lo primero, pero lo segundo era respecto del tema de la educación, ¿verdad? A lo que yo me refiero no es necesariamente a que todas las masas tengan un pensamiento sofisticado, porque de hecho eso es una tarea todavía mucho más grande que nosotros mismos, sino y fundamentalmente al hecho de que hay ciertas ideas o cosmovisiones que tienen la gente sencillas, que solamente va a poder ser aprendido en esos términos. Entonces, eso es también un objetivo que está relacionado con la transmisión del ideario liberal hacia esas personas. Es decir, el liderazgo que les conduzcan los distintos líderes civiles a los que nosotros podamos influir, se va a quedar cojo de un pie si es que nosotros no avanzamos
con el proceso de también educar a los maestros para que estos a su vez transmitan a sus educandos los conceptos y principios del ideario liberal. O sea, lo que sucede es que es una tarea completa, ¿correcto? Porque finalmente lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta es que no sabemos por dónde va a poder venir o cuál va a ser la contraestrategia que los adversarios de la libertad vayan a tener contra nosotros. Obviamente porque tampoco estamos operando en el vacío y sin dejar de considerar que aquellas gentes que son adversas a la libertad van a ser, como se señalaba en la tesis o en la cita de Smith, van a hacer todo lo posible por evitar que haya una libertad plena, de todo tipo, o sea, una libertad de pensamiento plena, una libertad de comercio plena, etcétera. Entonces, de modo que no es contradictorio, ¿no? O sea, no es contradictorio pensar que, claro, si bien las masas no hacen la historia y si bien lo que la gente no son tontas, efectivamente no lo son, pero lo que sucede es que no conocen el ideario liberal. No han dejado, no van a dejar de ser tontas por no conocer o no conocer el ideario liberal, eso está al margen de ello, ¿correcto? Pero sí van a tomar decisiones equivocadas, sí van a seguir eligiendo salvadores de la patria, sí van a seguir eligiendo demagogos, precisamente porque no se les ha inmunizado respecto de ello, o no se les ha advertido en términos sencillos de las consecuencias de tomar una decisión incorrecta. Entonces, de lo que se trata es de ayudarles a que tomen una decisión correcta, o sea, que tomen una decisión meditada, y que fundamentalmente es a través del ideario liberal como ellos van a obtener una mejora en su calidad de vida, que suponga, entre otras cosas, también aprender a pensar, pero de hecho no es el objetivo último, no es el objetivo concreto de una acción política liberal que las gentes aprendan a pensar. Esa va a ser una consecuencia no querida. El objetivo político, o si se quiere, el objetivo intelectual, o el objetivo a corto, mediano y largo plazo del ideario liberal es que la gente conozca el ideario liberal. Si el objetivo tuyo es que las gentes aprendan a pensar, es mejor hablar en términos pedagógicos estrictamente. A lo que yo me estoy refiriendo es a términos de acción política, que están dirigidos a hacer que la gente se identifiquen con un determinado ideario. Que, cosa curiosa, va a tener como consecuencia que las gentes sí aprendan a pensar o a usar su mente, porque el ejercicio de su libertad implica efectivamente el de su propia autonomía individual. O sea, esa va a ser una consecuencia natural, ¿no es cierto? Es decir, como cuando uno come, por supuesto, uno se siente muy satisfecho comiendo, pero la consecuencia natural inmediata es que uno aumente de peso, ¿verdad? Entonces, esa es finalmente la consecuencia que se va a obtener de la adquisición por parte de grandes sectores de la población del ideario liberal. Con la caída de la Unión Soviética, pues aparentemente como que las ideas comunistas y socialistas habían quedado ya sepultadas. Pero actualmente estamos ante un como nuevo resurgimiento de gobiernos socialistas, por ejemplo España, Brasil, Venezuela, posiblemente México si gana López Obrador. Entonces, ¿qué les pasó a los liberales? ¿Nos quedamos dormidos durante estos años y por qué sucedió? Bueno, yo ya he sostenido enormemente que en realidad los liberales nunca estuvimos en el debate, ¿no? O sea, después de el brillante libro de Mises, El socialismo, que fue escrito en el 22, prácticamente 70 años antes de que se cayera el muro de Berlín, y de la obra de Hayek, Camino de servidumbre, que fue escrita también 50 años antes de que cayera el muro de Berlín, no ha habido a partir de ahí un esfuerzo consistente tendiente a demostrar que más tarde o más temprano el muro de Berlín iba a caer y con ello la Unión Soviética iba a desplomarse. Y lo que es peor, posteriormente a la caída tampoco, o sea, tampoco ocurrió, salvo en unos casos muy aislados y en unos procesos realmente muy cortos de tiempo, una difusión permanente del ideario liberal. Entonces, efectivamente, nosotros nos hemos quedado como la bella durmiente, ¿no es cierto?, vestidos y alborotados, ahí tendidos sobre la cama. No hemos salido a enfrentar diligentemente las tesis de nuestros contrarios. Entonces, efectivamente, lo que ha ocurrido es que simplemente nuestros adversarios, que ya no tenían una guía o una luz que hacer, han hecho precisamente lo que nosotros no hicimos. Primero se sentaron y reflexionaron. De ahí la cantidad de libros que ustedes pueden mirar entre el 92 y el 95,
por ejemplo, libros como de Ludolfo Parabio o de Marta Hanecker o ¿cómo se llama?, de todos los escritores de izquierda de Flaxo, diciendo ¿qué nos pasó? ¿Es importante o objetivo ser de izquierda hoy en día? ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, todas las publicaciones socialistas entre el 92 y el 96 eran una pregunta apocalíptica, ¿no es cierto? Ya perdimos todo, ¿qué cosa vamos a hacer? Entonces se sentaron a reflexionar y a hacer una autocrítica permanente sobre ellos. Y a partir luego de hacer esa autocrítica, iniciaron un proceso de acción. Y nosotros, bien, gracias. Entonces, el seminario, las palabras mías, tienen también un sentido de advertencia. Nosotros no podemos seguir pasando otra década más sin quedarnos con los brazos cruzados, sin salir a explicar el ideario liberal. O sea, ¿qué significa ser liberal hoy en el siglo XXI? ¿Qué significa ser liberal hoy a 15 años de la caída del muro de Berlín? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los enemigos que tenemos que enfrentar? ¿Cuáles son las ideas que tenemos que defender? ¿Cuáles son las propuestas que tenemos que defender? ¿Qué significa ser un liberal hoy en día? O sea, ¿qué propuestas defiendes? O sea, esa es una pregunta que hay que hacernos permanentemente, ¿cierto? O sea, ¿qué es un liberal? ¿Vamos a defender la neutralidad del Estado? ¿Cómo interpretamos circunstancias en las que ya el Estado no es el enemigo? ¿Es verdad? Es decir, en el que uno es escéptico frente a los gobiernos, pero en la que al final de cuentas el Estado no es su principal problema, ¿no es cierto? Sino es cómo se relaciona con otras personas, es decir, cómo ama, cómo siente, cómo se observa respecto de otros, si se siente o no discriminado, cuáles son los valores culturales que debe defender. Esas son las preguntas que se plantea la gente hoy en día, a 15 años de la caída del muro de Berlín. Es decir, ¿cómo podemos aprovechar mejor las herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance? ¿Cómo eso cambia la perspectiva de las personas más jóvenes o de los niños, que tienden a entender que Internet es una cosa prácticamente dada? Es decir, ¿cuál es nuestra relación con la tecnología? ¿No es cierto? ¿Cuáles los parámetros que conducen mejor a una defensa de nuestro derecho a la privacidad, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Cuál es el límite que tienen los medios de comunicación para invadir la privacidad de las personas? O sea, esos son los temas que están en debate hoy. Entonces tenemos una doble tarea. Primero, responder también esas preguntas y hacerlo desde una perspectiva liberal, porque eso será allí estará la medida de nuestro éxito, ¿no es cierto? O sea, pero lo que no podemos hacer de un modo u otro es quedarnos callados. Lo que no podemos hacer bajo ninguna circunstancia es simplemente quedarnos negados para el debate, porque otras personas harán sus respectivas interpretaciones, de izquierda o conservadoras o como se quiera, y esas serán las que finalmente sean tomadas en cuenta. Es decir, es prácticamente sintomático que no haya hasta el día de hoy, salvo algún artículo en el Instituto Mises de Alabama, que no haya hasta el día de hoy una interpretación libertaria, por ejemplo, de la película El Señor de los Anillos. Es decir, no conozco una película con un contenido libertario que se haya podido difundir tan grandemente en todo el orbe, donde efectivamente de lo que se está hablando es de la lucha de un grupo de personajes para enfrentar el poder y destruir un anillo que contenía el poder, y la forma en que este poder transformaba, pervertía y corrompía a todo aquel ser que se cruzaba en su camino, y que en buena cuenta era una lucha por la libertad, porque era una lucha para desembarazarse de un poder que solo traía tiniebla, oscuridad y penumbra, ¿no es cierto? Entonces no hay pues hasta el día de hoy una interpretación libertaria o una interpretación liberal sobre un fenómeno de masas tan grande como ese. Entonces no hay una interpretación liberal sobre la cultura popular, sobre las manifestaciones de la cultura popular. Es curioso que, por ejemplo, las 3 manifestaciones de música popular más preferidas por los jóvenes, como por ejemplo el rock, como por ejemplo el reggaetón, o como por ejemplo el hip hop, tengan todas que ver con manifestaciones de individualismo. El rock con la libertad, el hip hop con el sentido de competencia, y el reggaetón con la búsqueda de la prosperidad material,
para mí y para los míos, mi esposa o mi novia. Son 3 tipos de manifestaciones totalmente imbuidas de cultura popular, todas las cuales tienen una raigambre profundamente individualista y liberal. Y sin embargo el liberalismo no se ha pronunciado sobre ellas. Es decir, hay más gentes que escuchan rock and roll que trova, hay más gentes que escuchan hip hop que trova, hay más gentes que escuchan reggaetón que trova. Eso es un indicador de algo. Y ese algo es que las gentes, sobre todo los jóvenes, prefieren más el individualismo que el quejumbroso socialismo de Silvio Rodríguez. ¿Y cuál es la explicación liberal a eso? Entonces, es una cosa que hay que entender con claridad, ¿no? Sí. Supongamos que se da todo este proceso y se cumple con el hecho de que llega un partido liberal al gobierno. ¿La reforma liberal integral que usted habla se daría de manera radical o de manera transitiva poco a poco? Yo soy una persona que apuesta siempre por, dado el supuesto de que ingresa un gobierno liberal a hacer reformas profundas, en que haga todas las reformas posibles en el menor lapso de tiempo posible. Es decir, reformas graduales son un error y es un camino conducente al desastre. Primero porque son reformas dolorosas, que van a pisar muchos callos, que van a atentar contra muchos intereses. Por tanto, tienen que ser lo más rápidas posibles. O sea, dado que es bueno, lo mejor es hacerlo lo más rápido posible. ¿Correcto? Y atacar todos los males de una buena vez y de frente. Luego estar preparados para el siguiente paso, que es enfrentar las adversidades con las cuales nos confronten los adversarios de la libertad. Entonces, sí, si tú me dijeras qué es lo que tiene que hacer un partido liberal una vez que ha llegado al poder, hacer todas las reformas que pueda. ¿Hasta cuándo? Hasta cuanto le sea posible o admitido por la opinión pública. Y a partir de ahí, luchar por comunicarlo bien, por defenderlo bien, por enfrentar las objeciones y las críticas que se les vayan a hacer desde los distintos grupos que sean adversos a las ideas de la libertad. O sea, eso es correcto. Supongamos, hace un momento estaba conversando con una persona, con el profesor Amador, y surgió una pregunta más o menos similar. Y yo lo que le contesté fue una cosa fundamental. Es fácil llegar al poder. Sí, claro, por supuesto. O sea, mañana es posible constituir un partido y por esas singularidades que nos da la vida, como en Perú, personas que no tienen un pasado partidario o político o una trayectoria cívica inquebrantable o irrebatible, puedan hacerse con la primera magistratura de la República. De hecho, así ha ocurrido con nuestros 2 últimos presidentes. Lo difícil es sostener una batalla por defender la opinión, por hacer que la opinión pública adscriba a nuestro ideario. Eso es lo difícil. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que hacer porque la única barrera que nos impide a nosotros realizar reformas liberales, radicales, es precisamente que la opinión pública está confundida respecto de ellas, porque no las conoce, porque no se las compra, porque no está dispuesta a jugarse por una reforma que no conoce. ¿Dónde está la causa del mal? La causa del mal no está en ganar una elección o no. La causa del mal está en vencer en la opinión pública a los adversarios de la libertad. Ese es el verdadero trabajo. Si en un momento dado uno puede tomar un atajo y conseguir una ventaja que le permita llegar al poder, en buena hora. Pero no debe perder de vista ese argumento. No debe perder de vista esa consideración. Porque de lo contrario, será una reforma que se sostenga únicamente mientras dure el gobierno. Y una vez más seguiremos en ese círculo vicioso de cambios supuestamente institucionales, pero que lo único que hacen es mantenernos como el continente del eterno retorno. Por lo menos tengan eso en consideración. Sí. De una forma práctica y real sobre todo, ¿cómo cree usted que se podría llevar a cabo la reducción del Estado que usted mencionaba, tomando en cuenta las necesidades de la población? Y pues sobre todo que hemos estado acostumbrados a tener un Estado bastante grande y en crecimiento. ¿Cómo, con ejemplos concretos, si se pudiera, cómo se podría llevar a cabo la reducción del Estado en estos países? Yo lo que creo es que, en primer término,
tenemos que afrontar, es una cuestión de estrategia básicamente, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que afrontar primero la reforma del Estado allí donde es más fácil hacerla, ¿correcto? O sea, primero tenemos que afrontar, por ejemplo, la terminación de determinadas licitaciones que llevan 2 o 3 años. Y segundo, cada paso que haya que dar para llegar siempre a los pasos más difíciles, que son, por ejemplo, la desactivación de un ministerio o la desactivación de las aduanas, por citar 2 ejemplos ya de envergadura, cada paso que hay que dar tiene que estar eficientemente comunicado a la población y tiene que estar siempre en atención al dinero que se está ahorrando los contribuyentes. ¿Correcto? O sea, la única manera de tener como aliados a todos los sectores económicos es hacer un ajuste en el tamaño del Estado vis a vis una reducción de impuestos, por ejemplo. Porque más allá de que la reducción de impuestos nos permita a nosotros una reactivación económica, lo que hace eficazmente es reducir el tamaño del Estado, ya no hay ingresos. Pues. Ahora, sobre ello importan gestos fundamentales, ¿no es cierto? Es decir, gestos quizás hasta demagógicos o populistas, como un presidente cuya primera decisión sea bajarse su sueldo, como muestra de austeridad, cuyo segundo gesto sea, por ejemplo, reducir el gasto de la casa presidencial, por ejemplo, cuyo tercer gesto sea reducir los sueldos de sus ministros, cuyo cuarto gesto sea, por ejemplo, reducir al 50% la asignación de personal policial para que éste se dedique básicamente a sus labores de seguridad, por ejemplo. Es decir, gestos, porque el gesto es casi todo en política, gestos que hagan que la población entienda que sí, la austeridad es buena, porque yo también soy austero. Digamos, hay mucha gente que es austera porque el dinero no le alcanza. Y entonces es austera por una mala decisión, digamos, por una mala oportunidad o un mal diseño institucional que no le permite gastar más de lo que quisiera. Pero eso tiene un efecto positivo, que hace que la gente tienda hacia la austeridad y desprecie el boato, lo rechace, ¿cierto? Que rechace la sensualidad que está acorde con el poder. Entonces, la forma en que uno tiene de hacer que la población se adhiera a una situación tan difícil como la reforma del Estado, que implica finalmente también desactivar ministerios y organismos y agencias, que suponga también que haya familias que dejen de percibir un ingreso y que pasen al sector privado, es también una medida que tiene que hacerse con delicadeza, de modo tal que tenga uno siempre a la opinión pública consigo, prácticamente amarrada del brazo. ¿Correcto? En cuarto término, también hay que ver de hacer la desactivación de determinadas agencias vis a vis con la liberalización de determinados sectores de la economía, de modo tal que el traspaso de los funcionarios públicos a ser agentes económicos privados sea sobre sectores que sean liberalizados, es decir, cuyo ingreso a esos determinados mercados o sectores económicos empresariales sean efectivamente los menos costosos posibles. Esa es otra pauta, por ejemplo. Y eso significa, ¿cómo se llama? Por un lado, una reducción del Estado, una reducción de sus gastos, lo que significa a su vez lo que debe significar a su vez que se muestre a la población que esa reducción del Estado no implica mantener el mismo nivel de impuestos. Porque así la gente va a entender que obviamente pues están reduciendo el Estado precisamente para que haya menos impuestos. Entonces así la gente va a ver un mayor apoyo de la opinión pública a medidas como estas. Las reformas liberales que usted dice, ¿es posible lograrlas colocándolas en un plan de gobierno y lograr antes la aceptación de la opinión pública? ¿O de qué manera se logra que la acepte la opinión pública? Bueno, yo lo que creo es que primero deben ser investigadas académicamente. Es decir, todo planteamiento tendiente a mejorar el bienestar de las personas y que finalmente se constituiría al final como un plan de gobierno,
tiene de trasfondo una investigación académica. Es decir, por ejemplo, y en eso es importante la labor de la universidad, ¿correcto? No para elaborar el plan de gobierno, sino para incentivar en los estudiantes la elaboración de tesis que conduzcan precisamente a ofrecer una respuesta a un determinado problema. O, por ejemplo, las altas tasas impositivas que existen, como por ejemplo la ausencia de seguridad ciudadana y qué medidas tenemos nosotros económicas o empresariales que hacer para que exista una seguridad ciudadana más eficiente. Por ejemplo, el resguardo del derecho de propiedad, si tenemos que liberalizar las zonificaciones, por ejemplo, o reducir los costos de acceso a la propiedad o de compra-venta de una determinada propiedad. Si tenemos que, no sé si existe acá una ley del inquilinato que congela los alquileres en determinados sectores o determinados sitios de la ciudad. En el Perú existe una ley del inquilinato que ha congelado los alquileres hace 30 años, por ejemplo. O sea, se me ocurre, por ejemplo, una tesis que tienda a demostrar la inviabilidad económica, jurídica y ética de un sistema como ese, ¿no es cierto? La renta congelada, como se le llama en Estados Unidos, y así sucesivamente. Pero ahí hay un doble trabajo que hacer. Es primero identificar los intereses individuales de cada uno de los estudiantes. Entonces, a mí se me ocurre ese curso de acción, ¿correcto? Porque no son los partidos políticos los que van a elaborar planes de gobierno. O sea, en este contexto, digamos, de hoy para mañana, tendría que haber una reforma profunda de partidos. Y una vez más, yo me someto a la metodología de Covey. Hay que hacer las cosas dentro de nuestro propio ámbito de influencia, ¿correcto? Aquí se forman economistas, se forman arquitectos, se forman abogados, se forman licenciados, etcétera. Muy bien, las tesis que ellos promuevan deberían tener ese perfil. Es decir, promover la respuesta normativa o en términos de infraestructura o de organización a un determinado problema social. Y hacer de eso una difusión permanente. Y en consecuencia, a partir de ahí se pueden tener los elementos esenciales sobre los cuales construir afuera de la universidad, porque no es el ámbito de la universidad la discusión de un plan de gobierno determinado, sino entre los medios de comunicación y entre los partidos, generar una discusión sobre un plan de gobierno. Pero de algún lado tiene que partir, ¿cierto? Y en vista de que los partidos políticos no lo van a hacer, entonces lo que nosotros tenemos por delante es una discusión primero de naturaleza académica que implique una respuesta eficiente, investigada a un problema social determinado. Tengo dos preguntas. Una es acerca de, en su tercera sesión usted hablaba de que quitarle el poder al Estado y dárselo a las personas, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, las personas, ya cada quien teniendo pues una especie de poder en sus manos, pues, y hablando de libertad, pues cada quien sabe cómo lo ejerce, ¿verdad? Pero como ahí sí que los hombres somos hombres y entonces tiende uno siempre a corromperse de cualquier forma, pero ¿hay alguna forma de que dentro del liberalismo se pueda como medir pues hasta cierto punto este poder que se le va a ceder a las personas? Esa es una. Y otra, que me diera la diferencia exacta entre liberalismo y neoliberalismo. Yo quisiera empezar por la final, si no te parece mal. El neoliberalismo es en realidad una palabra peyorativa inventada por las izquierdas con el propósito de desprestigiar al liberalismo auténtico, real y verdadero. Una de las estratagemas clásicas de los marxistas y de Marx era construir lo que se denominaba una palabra fetiche, o un término fetiche. Esto es, generar una palabra peyorativa con la cual señalar al contrincante y hacer a través de esa palabra que sea la significación de todos los males sociales existentes a la fecha. Por eso se le llamaba palabra fetiche, ¿no es cierto? Como los fetiches que usan los brujos, a los cuales se les clava, a los muñecos vudú, se les clava todos los alfileres posibles, igualmente. Entonces es una palabra fetiche, una palabra vudú. Entonces los marxistas son muy eficaces en eso. Entonces cuando alguien hacía una crítica racional y científica de sus planteamientos, decían que uno era un economista burgués. Y ya con eso todos sus planteamientos, supuestamente para los marxistas, quedan todos desbaratados. ¿No es cierto? Entonces, ahora ya la palabra no es burgués, ahora la palabra es neoliberal. Y analicemos con atención este término neoliberal.
Los marxistas dicen que los neoliberales somos culpables de las matanzas y las hambrunas en África. Los marxistas dicen que los neoliberales son culpables de la contaminación ambiental en todo el mundo. Dicen que un neoliberal es Mario Vargas Llosa y que también es neoliberal Pinochet. Hay ciertas izquierdas que dicen que Chávez es neoliberal, otras que dicen que Lula es neoliberal y que incluso las acciones corruptas del gobierno de Lula no son debidas a Lula, sino a las excrescencias neoliberales en su partido de gobierno y en su gobierno en general. Está abierto a todo lo que pudiera buenamente ser criticado, o sea, a todo lo que pudiera ser buenamente inmoral, ¿no es cierto? O sea, para la izquierda, los defensores de los matrimonios gay son neoliberales y los que están también en contra del matrimonio gay son también neoliberales a su vez. En realidad es una palabra fetiche, o sea, y es un término absolutamente peyorativo, que hay que enfrentar y que hay, sobre todo, que desnudar en toda su manifestación, en toda su cobertura, como yo lo acabo de hacer, pero más aún, denunciarlo como un estratagema que tiende a retasear el problema. Hay una segunda consideración al respecto, que es una vieja estratagema de los socialistas, que es la de confundir objetivos con resultados. Los socialistas identifican los resultados de la economía de mercado con los objetivos del socialismo y los comparan. Y entonces, claro, por supuesto, el objetivo, los resultados de la economía de mercado jamás se van a comparar a los objetivos siempre bienhechores, pro-igualitarios, etcétera, del socialismo. Y lo que hay que hacer es comparar objetivos con objetivos y resultados con resultados. Eso es lo correcto. Entonces, lo que tenemos nosotros enfrente, o sea, lo que les acabo de decir, es una suerte de pauta a seguir al momento de desnudar un artificio retórico, ¿no es cierto?, una suerte de fuego de artificio retórico que utilizan por lo general los socialistas para pretender desbaratar o desviar el curso, línea de acción de un debate. Entonces, el liberalismo correctamente entendido es como el que yo le he explicado, es una doctrina o cuerpo de ideas que tiene como pauta o piedra angular fundamental la defensa de la libertad. Y lo tiene desde un carácter primordialmente moral, en la medida que es la condición necesaria y esencial para definirnos como seres humanos, que tiene a su vez una consecuencia benéfica en el progreso material de los seres humanos y que tiene fundamentalmente como principal enemigo al poder y a la Constitución y a la ley como los adalides de defensa de la libertad y de freno al poder arbitrario del gobierno. El neoliberalismo, por el contrario, es un término peyorativo, inventado por las izquierdas, cuyo único propósito es entorpecer, enrarecer o sobre todo retasear el debate que en estricto se debe hacer sobre los objetivos del liberalismo versus los objetivos del socialismo y los resultados del liberalismo versus los resultados del socialismo. Chernobyl, que contaminó medio mundo durante 11 años, es resultado del socialismo. ¿Quién contamina más el ambiente? Las empresas estatales en China y Unión Soviética prácticamente devastaron el medio ambiente en esos países y nadie ha dicho absolutamente nada respecto de ello, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer, lo coherente y lo serio, es identificar objetivos con objetivos y confrontarlos, identificar resultados y resultados y confrontarlos. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Ya, sí. Lo que sucede es que no hay un mecanismo de medición respecto de cómo o cuál va a ser la cuota de poder que tienda a ser entregado u otorgado. Lo es parcialmente, por ejemplo, en el caso que yo mencioné de la República Checa, en el cual Václav Havel transfirió una acción a cada trabajador o un grupo de acciones a cada trabajador de las empresas a privatizar, ¿correcto? Ahí sí es medible, digamos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de el verdadero reconocimiento de los derechos de propiedad, esto es, liberalizamos o desregulamos la zonificación de las zonas urbanas, por ejemplo, y permitimos que las personas puedan construir sus casas del modo que mejor prefieran sin tener que pedir permiso a la autoridad, ¿correcto?
Esa es una cuota de poder no medible, porque está medida frente a las posibilidades de ingreso de cada persona, ¿no es cierto? A su propio plan económico, a la manera como ella tiene de planificar su vida económica, etcétera, ¿correcto? Sin embargo, sí es preferente hacerlo en la medida en que, para empezar, el ejercicio de poder por parte de esas personas no implica el monopolio de la coacción, que es propio del Estado. Entonces, no se puede hablar de corrupción en la medida en que van a constituir el ejercicio individual de la libertad de cada quien. Solamente ocurriría eso en el caso en que nos encontrásemos frente a una persona que lesionase los derechos de otra, en cuyo caso estamos ante la violación de un derecho. Ya no estamos ante una circunstancia jurídica, sino antijurídica, ¿no es cierto? Ilegal, ilegítima, por definición. Pero además, siempre será preferible a la acción monopólica del Estado, en tanto el poder asignado a los ciudadanos no tiene una naturaleza coercitiva. En realidad lo que le estás haciendo es devolviéndole una facultad que en alguna oportunidad tuvo o que nunca tuvo y que ahora por fin tiene, ¿correcto? Y será fruto de su propia decisión individual, en la medida en que no tiene cómo ejercer coerción con el poder que le ha sido dado, siempre será beneficioso, nunca será malo. Los partidos políticos tienden a ser la cara frente al pueblo del liberalismo. Sabemos dónde son los representantes. Pero, por ejemplo, en Guatemala, cuando los partidos políticos en realidad no están formados alrededor de una idea del liberalismo, sino alrededor de personas, ¿cómo se puede proponer frente al pueblo? Bueno, lo que sucede es que acá partamos de una circunstancia real, que es la siguiente. Las personas siguen ideas, pero siguen más a personas que encarnan determinadas ideas. O sea, esa pretensión por la cual uno sigue un determinado ideario puede ser atributo de una determinada élite, pero no lo es en el caso de las mayorías en sociedades complejas, ¿correcto? Por eso decía que la política es un oficio ingrato. Es ingrato para quienes padecen la política y es ingrato también para quienes ejercen la política. No hay nada de malo en seguir a una persona. Lo que sucede es que eso no se detiene ahí. O seguir un partido que esté constituido por una persona o grupo de personas. Es esencial que esté constituido por personas o grupo de personas. Nadie sigue robots. Pero lo que sucede es que esa persona o personas tienden por lo general a encarnar una idea. Nadie sigue a una persona simplemente porque aparezca en una pantalla y no diga absolutamente nada. Debe tener algo que decir y solamente puede decir algo a partir de una idea articulada. Entonces, hay una comunión indisoluble entre la persona que lidera un partido y la idea que le identifica. Entonces, lo que tenemos que hacer es que haya una mayor cantidad de partidos que tengan las ideas correctas. Porque al fin y al cabo, las personas que buscan un liderazgo, siguen un liderazgo basado también, por supuesto, en la integridad personal de cada líder, pero no solo en su integridad personal, sino también en las ideas que éste quiere llevar a cabo de llegar al poder. O sea, no tengamos, porque finalmente también eso va a ocurrir en la eventualidad de que se forme un partido liberal. El partido liberal, por supuesto, va a girar en torno a la idea de la libertad, pero tiene que haber un líder conductor, que es el que va a llevar a cabo las reformas, que encarne la reforma. La revolución que llevó a cabo Václav Havel se hizo sobre la base de una idea absolutamente liberal, pero fue Václav Havel el que la encarnó y encabezó. Es decir, el cambio institucional que se produjo en Polonia se produjo a partir del movimiento Solidaridad, del sindicato Solidaridad, pero tuvo su representación fundamental en Lech Walesa. O sea, hay que tener en cuenta que hay una asociación indisoluble entre la idea liberal y la personalidad que debe encarnar esos principios. O sea, eso también es esencial. Ahora, como dice el economista chileno Lafontaine, es importante
para efectos de toda acción política que tenga éxito, tener 3 cosas. Y él las pone en ese orden. Una idea, un líder y un equipo. Eso es esencial. O sea, si nos falta una de esas cosas, no vamos a ningún lado. Entonces, si se quiere que el liberalismo participe en política y que tenga éxito en ella, debe tener esos 3 elementos. Es decir, debe tener una idea central, debe tener un líder que conduzca y que encarne esas ideas, y debe tener un equipo que le sirva de apoyo y de soporte y de respaldo y que le permite el éxito. Yo solo quería comentar, digamos, en la legislación alemana es una de las que yo veo que saben cómo medir el poder del político que está manejando la nación, porque ellos tienen hasta normados lo que son los regalos que pueden recibir y tienen bien legislados los límites hasta donde pueden llegar en muchos aspectos en los primeros ministros. En el caso de Kohl, que fue uno de los que estuvo anterior al actual Schröder, por ejemplo, recibió regalos más allá de los precios estipulados por ellos, y causa de eso se le hizo un caso jurídico a través de ello. Pero entonces están bien medidos, lo mismo en Estados Unidos. Entonces tienen ciertos márgenes también que ya han sido elaborados, estatuidos, normados, para que no se pasen más allá de lo que puedan recibir, optar, o lo que ellos tengan que delegar y consultar. Entonces es parte de todos esos estatutos internos de legislación a nivel de las autoridades, que ya aún países como los países desarrollados los tienen que tener. Disculpe, solo era una aportación. Sí, no, está bien. Digamos, toda medida conducente a mantener fiscalizado al poder político es absolutamente positiva. Es decir, sea cual sea. Es decir, incluso un partido liberal vencedor en las elecciones y que lleve a cabo una reforma liberal tiene también, por fuerza, que realizar medidas como las que han sido descritas. Es decir, tiene que tener una fiscalización y auditoría permanente, ¿no es cierto? De ahí lo que hemos dicho, el famoso tema, bueno, no sé si famoso, pero por lo menos el tema de la paradoja del poder frente al liberalismo, es decir, de alcanzar el poder para perderlo, que significa también que ese poder que un grupo de liberales adquiera mediante vencer en las elecciones, suponga también que exista un conjunto de auditorías y fiscalizaciones respecto de él, de modo tal que no suponga el mal uso de los dineros del gobierno, o peor aún, dé una puerta abierta hacia manifestaciones de corrupción. Me acuerdo que ayer usted mencionaba, incluso un licenciado le hizo la pregunta que si no es que más las personas realmente se mueven más por intereses que por ideas, como usted planteaba no me acuerdo bien si decía el ser humano o la sociedad se mueve por ideas, sino por intereses. Sin embargo, con el ejemplo que ponía aquí el compañero, al decir que los partidos políticos se guían por una persona y no en sí por la ideología o por las ideas del partido, ¿en qué punto eso no se opone a lo que usted planteaba, que se mueven más por ideas y no por intereses? Si la gente sigue a una persona y no la ideología del partido, ¿cómo ahí podemos decir que son los intereses los que no son los que están por encima de las ideas? Ya. ¿Cuál es la persona que tú consideras la persona más moral de Guatemala? La persona que uno pueda considerar más que ha tenido una línea pública absolutamente inquebrantable en Guatemala. Da un nombre, cualquiera. Primero, ¿qué entiende por moral? Digamos, por ejemplo, qué sé yo, el líder del movimiento Transparencia de Guatemala, o sea, quien haya combatido más la corrupción, quien se le considere la persona menos corrupta de todo Guatemala, ¿no? Es decir, no hay un solo justo en esta tierra, o sea, mañana va a venir Sodoma y Gomorra, o sea, mañana caen todos los fuegos y se pulverizó Guatemala. No puede ser, pues, ¿no? Ricardo Arjona, ya está. Vamos a ponerlo en esos términos. Supongamos que mañana Ricardo Arjona decide: yo voy a ser candidato a Guatemala. Ahora,
¿Cuántos estarían dispuestos a seguir a Ricardo Arjona simplemente porque él se presente y diga, sin decir nada, simplemente presentando su cara y su cabello y toda la historia, como candidato a la presidencia de Guatemala? ¿Tú? Primero tienes que saber qué cosa va a hacer Ricardo Arjona, ¿no? ¿Cuál es la idea que lo mueve? ¿No es cierto? Y que no está en sus canciones. ¿No es cierto? Entonces, primero, para que haya un triunfo electoral tiene que haber una persona. Ya, muy bien, Ricardo Arjona. ¿Pero es solo la persona de Ricardo Arjona la que va a conducir una victoria electoral? ¿Sin que diga una sola palabra? O sea, sin que dedicándose única y exclusivamente a hacer un concierto gratuito para todos. De repente sale, sin decir absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿O no? No, pues. Porque por el contrario, a pesar de que yo no dudo que Ricardo Arjona deba tener alguna ascendencia popular, sobre todo entre las jóvenes guatemaltecas. Estoy haciendo una suposición, estoy lanzando una hipótesis al vacío. Pero eso no garantiza que él vaya a ganar las elecciones, por mucho que sea una figura querida guatemalteca, que su padre haya sido como él un gran cantante, que tenga canciones que lleguen verdaderamente al alma o que inspiren. Ya, todo eso es absolutamente bueno, es absolutamente cierto, viene fuera de la política, es una persona agradable de ver, es decir, tiene todos los atributos para, es un gran comunicador, sabe transmitir. Ya, hasta ahí está todo perfecto. ¿Pero qué transmite? Una idea, o unas ideas, porque eso no se detiene única y exclusivamente en los atributos personales de esa persona. Pero yo estoy seguro que Ricardo Arjona no es una persona corrupta. No estoy ofendiendo a nadie diciéndolo. Bueno, por lo menos de lo que yo conozco de oídas, él no ha traficado dinero bajo mano, no ha sobornado a un funcionario, no ha hecho nada moralmente cuestionable, más allá de ser un artista y un cantante. ¿Correcto? Ahora, ¿es suficiente eso para que él pueda ser vencedor en una elección? No, porque tiene que representar un conjunto de ideas. Y tiene también que ser garante de determinados intereses. Mientras más intereses estén a su lado apoyándolo, tendrá una opinión también mayoritaria de la ciudadanía. Pero cuando pasa, por ejemplo, que cuando Ricardo Arjona se le ocurre que no precisamente siguiendo las ideas o los principios de su partido es la forma como él va a lograr llegar al gobierno. Entonces ahí es cuando usted dice, bueno, entonces no son las ideas que lo están moviendo, no son las ideas de su partido, son intereses personales los que lo están llevando. Pero por supuesto... No primaría que son las ideas, ¿no? Lo que sucede es que es una suma de todo. Y depende de la decisión de cada candidato hacer qué cosa tiene una preeminencia mayor. Si sus ideas o los intereses que él defiende. ¿Y si lo llevamos a la realidad? Pero es que eso no por esa circunstancia ello está deslegitimado. O sea, porque entonces estamos ante una prédica antisistema, pues, que es absolutamente irracional, que es impedir que haya intereses involucrados en la política. Eso es absurdo. Siempre van a haber intereses involucrados en la política, como siempre van a haber apetitos de poder involucrados también en la política. Sí, o sea, eso nosotros no lo vamos a impedir, no lo vamos a impedir hoy, ni lo vamos a impedir dentro de 100 años. Lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con eso. Nadie elige a sus familias, aprende a convivir con ellas. Nadie termina de conocer a su pareja. Una persona puede decir, yo conozco durante 30 años he vivido 30 años con mi esposo, 35 años con mi esposa y no termino de conocerla. Entonces, ¿qué? ¿No nos casamos? Y vivimos todos metidos en cubículos de cristal. Eso no es la salida. La salida es aprender a vivir con eso, es aprender a vivir con las virtudes y defectos de las personas. Por eso mi insistencia en el mensaje hobbesiano, porque es un mensaje absolutamente realista. ¿Correcto? Que el hombre es nuevo para el hombre, piensa mal siempre y acertarás. Por supuesto, es muy radical su planteamiento, pero no deja de ser válido en la medida en que nos permite explicar
que el ser humano también se mueve por intereses, que el ser humano también se mueve por apetitos, que el ser humano también se mueve por ideas que lo convocan, por intereses que lo convocan, por prejuicios que lo convocan, por percepciones que lo convocan. Tenemos que aprender a convivir con eso, porque lo contrario sería que ante el cuestionamiento tuyo por parte de que la gente se movilice por intereses o percepciones o predilecciones, que tú no lo hagas. Y no hay nadie en esta sala que me pueda decir, no, yo no me muevo por intereses, yo no me muevo por predilecciones. Eso no es verdad. No hay nadie en esta sala y no hay nadie en el mundo que me vaya a decir a mí que no se mueve por predilecciones, por buscar al chico más guapo o a la chica más linda. ¿No es cierto? O sea, si se mueven pues por predilecciones, no pueden pedirle a otra persona que no se mueva por las mismas predilecciones o arrebatos que tienen ustedes mismos como seres humanos. O sea, no pueden pedirle a la política una solución que no pueda darles. Por eso es que la estructura constitucional de quienes fueron los padres fundadores y establecieron la Revolución Americana ha prevalecido en el tiempo. Porque no quería crear un hombre nuevo, no quería crear una sociedad nueva, no quería crear nuevos valores. Simplemente partía de un hecho incontrovertible, que la naturaleza humana tiene una dosis de maldad y una dosis de bondad. Que así como se mueve en torno a valores y se mueve en torno a ideas, también esa misma persona se mueve en torno a intereses y apetitos. Y entonces lo que tenemos que hacer es generar un sistema de normas procesales que impidan que los apetitos desmesurados de poder prevalezcan sobre las ideas. Con una salvedad, que fue la salvedad que dio Franklin, que dijo, ahí les dejamos esa república, a ver si a ustedes les dura. O sea, ellos tampoco creían que la república que ellos generaron iba a durar más de 50 años. Pero se hicieron una propuesta esencialmente realista. Dijeron, sí, efectivamente, las gentes tienen una dosis de bondad y una dosis de maldad. Siempre vamos a tener políticos malos, siempre vamos a tener políticos inescrupulosos, amorales, que tengan una mayor dosis de maldad que de bondad. Sí. Lo que tenemos que hacer es generar un sistema institucional que impida que hagan daño. Ojalá tengamos pues siempre políticos buenos. Sí, por supuesto, es un deseo, ¿no es cierto? Que todos vivamos en una ronda con florcitas y maripositas, pero eso no es la realidad humana existente. También es cruel, y también es sombría, y también dolorosa, y también está movida por la desesperación, por supuesto. Pero entonces, el liderazgo político que tiene que constituirse en torno a eso, tiene que reflejar también esa circunstancia. Entonces, sí, es una suma de todo, es una suma del liderazgo personal que uno ejerza frente a la población, pero también es un liderazgo sustentado en ideas y también es un liderazgo sustentado en intereses. O sea, porque eso parte de reconocernos a nosotros mismos como humanos. El gran problema de las sociedades latinoamericanas, ya no de los políticos latinoamericanos, es que han pretendido que sus políticos hagan todo aquello que ellos no han podido hacer y no son. Entonces han pretendido que sus sistemas institucionales generen sociedades nuevas y hombres nuevos, cuando ellos mismos no han cambiado interiormente y no desean cambiar. Y esa es parte de ese paradigma del subdesarrollo que grafica que la responsabilidad no es de uno, sino de otro. La responsabilidad es de un tercero, no mía. Por eso es que el gobernante que elijamos tiene que resolver incluso las irresponsabilidades que yo mismo cometo. Y eso, ¿saben qué? Es pedirle demasiado pues a la política. O sea, pedirle algo que ni uno mismo en su sano juicio sea capaz de hacer. Por eso es que toda reforma institucional que se haga tiene que tener un cable a tierra. Tiene que tener una vocación profundamente realista. Estar enzarzada en la naturaleza humana. Y por eso se han escogido estos autores, que son los guardianes del pacto, porque los tres identificaban diferentes circunstancias referidas a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es así, ha sido así en el 18, en el 17, en el 16, en el 15, en el siglo XIV, ha sido exactamente igual, no ha cambiado,
mantiene la misma Constitución, del mismo modo que mantiene la Constitución biológica. A nadie nos han salido dos brazos nuevos. Entonces, no pidamos a las políticas de los líderes políticos que generen hombres nuevos, porque no lo van a hacer. Porque las propias sociedades no los quieren y no los desean. Entonces, una vez más, si Ricardo Arjona se lanza mañana, o si Shakira se lanza mañana a Colombia como candidata presidencial, no va a ganar simplemente por cantar la tortura. No, lo va a hacer en la medida en que encarne un determinado sistema de ideas, en la medida en que represente determinados intereses. Entonces, Ronald Reagan era un actor que había leído pocas cosas, pero que tenía un gran sentido común. Y esta persona que no tenía 2 o 3 ideas claras fue la que condujo políticamente a Estados Unidos hacia la caída del muro de Berlín. Entonces, yo tampoco, no dejen de considerar la posibilidad de que Ricardo Arjona sea candidato presidencial. Si se adhiere al ideario liberal, bienvenido sea. Si no, ¿qué le vamos a hacer? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ahí atrás. En los países desarrollados estaba regulado hasta los regalos que pueden recibir los presidentes y de que eso también debería existir en los países subdesarrollados como Latinoamérica. Yo creo que igual de nada serviría porque lastimosamente en esos países hay demasiada corrupción y aunque esté legislado, siempre buscan alguna manera de como que pasar eso que ya está regulado y poder hacer lo posible porque eso es lo que ellos quieren. Eso es por un lado. Ahora por lo que estaban hablando de seguir a las personas y no a la ideología de los partidos políticos, yo creo que eso se pudo ver ahorita en las elecciones pasadas. El presidente era el candidato presidencial de un partido político del PAN, luego se salió, se juntaron 3 partidos chiquitos, hicieron otro partido político y eso ya fue ya tarde. O sea, y yo no creo que les haya dado oportunidad para difundir realmente la ideología de este nuevo partido. Sin embargo, el candidato era el más popular, él, no su ideología, y toda la gente lo siguió y ahorita está de presidente. Oh, sí, claro. Con respecto al primer comentario, lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, una vez más, quizás es una cosa que a mí me faltaba explicar, y es decir lo siguiente. El cambio institucional y el establecimiento de instituciones dedicadas a defendernos del poder es una condición absolutamente necesaria, pero no es suficiente para garantizar la desaparición total de la corrupción. O sea, nada garantiza que vaya a haber una desaparición absoluta y total de la corrupción. No hay nada que pueda garantizarlo. Lo que sí es posible es ir disminuyendo la corrupción paulatina y progresivamente. Entonces, normas como las descritas, efectivamente, como la de el establecimiento de un límite a los regalos que un presidente o un congresista pueda recibir, son indispensables. Claro, son absolutamente necesarias. Eso no significa que va a desaparecer la corrupción de un día para el otro, ¿correcto? Pero no podemos argumentar que porque no van a poder desaparecer la corrupción de un día para el otro es mejor no tenerlas. Porque entonces sí estamos favoreciendo la corrupción y eso es algo absolutamente intolerable. O sea, una vez más, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Los cambios institucionales que le hagan, supongamos que se realicen con éxito, supongamos que sea posible realizarlos. Eso no significa que van a desaparecer los conflictos entre los seres humanos. Los conflictos siempre van a estar allí. Siempre van a haber conflictos entre derechos, siempre van a haber conflictos entre personas, siempre van a haber animadversiones. Siempre. Porque pertenecen a esa esfera del mal de la que yo les he hablado. O sea, pero porque no resuelvan ese problema, ¿eso significa acaso que no haya que hacer el cambio institucional? Eso es una posición absolutamente conservadora.
Eso es decir, bueno, es mejor estar tal cual estamos y no pretender ningún cambio institucional de ninguna u otra manera, porque eso no va a garantizar ningún cambio. Eso no es verdad. O sea, sí vamos a estar mejor en la medida en que haya menos interferencia del Estado. Sí vamos a estar mejor en la medida en que vaya a haber una mayor libertad económica. Sí vamos a estar mejor en la medida en que haya un gobierno todavía más limitado. Sí vamos a estar mejor en la medida en que haya un sistema de justicia basado en la probidad, en la eficiencia y en el sentido de responsabilidad. Sí vamos a estar mejor con un Estado austero que frente a un Estado despilfarrador. Pero eso no significa que los problemas vayan a desaparecer. No. Significa que una parte de ellos van a poder ser resueltos, pero no todos. O sea, pero la respuesta no es decir, porque no soluciona todos los problemas, entonces es mejor no hacerlo. Es como decir, bueno, yo no tomo el antídoto para el veneno porque no me cura el dolor de cabeza. ¿Cuál es el resultado? Me voy a morir envenenado y con dolor de cabeza todavía. Por lo tanto, prefiero seguir vivo y con dolor de cabeza a que estar muerto y muriendo con una terrible migraña. No sé si comprendes lo que quiero decir. O sea, sí es indispensable, sí es necesario hacerlo. No va a solucionar todos los problemas. Hay problemas que van a mantenerse en el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Así es el ser humano. Pero ese reconocimiento no debe significar tampoco la adopción de una postura conservadora que implique que es mejor tener el status quo porque todo cambio es peligroso. Efectivamente, todo cambio es peligroso. Por eso la libertad es peligrosa. La libertad es peligrosa y es tan peligrosa porque promueve el bienestar, porque promueve el sacrificio, porque insta a la gente a dar lo mejor de sí. Y las gentes por lo general no les gusta dar lo mejor de sí. ¿Por qué? La gente por lo general prefiere estar más tranquila que pretender esforzarse 12, 15 o 16 horas al día. Eso es también un atributo natural o esencial del ser humano. Ahora, respecto a lo segundo que era el tema de... Perdona, el segundo tema. No siguen las ideas. Bueno, lo que pasa es que hay, una vez más, tomemos el ejemplo de Ricardo Arjona. Habrá personas que siguen a Ricardo Arjona solamente porque es Ricardo Arjona. Habrá chicas que lo sigan solo porque es un tipo alto y guapo, y punto. Y no se limiten a saber qué ideas tiene. O sea, mañana Ricardo Arjona va a decir, por ejemplo, vamos a estatizarlo todo, y va a decirlo con su carita linda, y habrá grupos de jóvenes mujeres que dirán, no importa lo que digas, nosotros te vamos a seguir hasta la muerte. O sea, eso también es una decisión estrictamente personal. En mi país tuvimos ese problema. Hubo un candidato muy alto, muy guapo y muy joven que se llamó Alan García, que postuló a los 35 años de edad. Y es debido a las mujeres peruanas que nosotros padecimos la hiperinflación más grande de nuestra historia. ¿Qué cosa quieren que les diga? O sea, por eso es que las mujeres deben ser responsables con sus votos. No sé si hay alguna pregunta más. Ya me está mirando Pedro Trujillo con hay una pregunta más por allí. ¿Se podría decir de que los liberales llevamos por buen camino con las tendencias globalizadoras, tratados de libre comercio, integración regional o cosas así? ¿Será que ya vamos caminando un poco? Sí, lo que sucede es que la globalización es como el invierno. Se va a dar, exista o no existan tratados de libre comercio. Se va a dar, exista o no existan gobiernos a favor o en contra de la globalización. Se va a dar, exista o no exista movimientos antiglobalización. Es más, los movimientos antiglobalización necesitan de la globalización para subsistir. Es decir, los grupos de jóvenes antiglobalizadores que usan jeans Levi's y camisetas Dolce & Gabbana son hijos de la globalización a su vez, que se comunican por celular para la próxima manifestación, ¿no es cierto? Y que visten y que quieren ser todos modelos de Benetton y ser felices siéndolo. Entonces, incluso ellos mismos son hijos de la globalización. Entonces, el proceso globalizador es una ola que va a seguir, y va a seguir producto o efecto de la propia naturaleza humana, que tiende por lo general a integrarse antes que permanecer autárquica. Los jóvenes quieren conocer a más personas, no encerrarse en su habitación el resto del día. O sea,
Yo no conozco una sola joven que prefiere estar encerrada todo el día en su habitación en lugar de salir a la calle. Es decir, entonces hay una tendencia natural a globalizarse, es decir, hay una tendencia natural a conocer a distintas personas. El hecho de que haya en este momento miles de millones de latinoamericanas y latinoamericanos jóvenes estudiando inglés es un efecto natural de la globalización, porque con el inglés se pueden comunicar con un turco, con un chino, con un pakistaní, con un coreano, con un japonés, con un norteamericano, con un canadiense, con un australiano. Entonces, lo único que ganamos con mantener una posición antiglobalizadora es estar siempre en contra del tren de la historia. Es decir, pertenecer a todo ese conjunto de movimientos que, por ejemplo, en el siglo XVI quemaban los telares, o las máquinas de telar, o que en el siglo XVII bombardeaban las máquinas de vapor. Es un absurdo ir contra la historia. Precisamente lo que la izquierda quiere es que todos vivamos en la edad de piedra. O sea, las sociedades que no han podido generar estos movimientos de globalización son, por ejemplo, Corea del Norte, que es una sociedad absolutamente empobrecida, en la cual nadie tiene acceso a ningún tipo de mecanismo de comunicación. La palabra Internet es absolutamente inexistente. Y eso limita fundamentalmente la libertad, que es una libertad soñada. Una vez más, hubo muchísimos seres humanos a lo largo de toda la historia que quisieron tener las libertades de las que ustedes hoy disponen y que no tuvieron. Que para empezar, deseaban bañarse en agua potable, deseaban beber agua potable, tener luz eléctrica, usar calzado, ver la televisión, poder comunicarse entre sí. ¿Cuántos años de invención tiene el teléfono? 100. ¿Qué cosas son 100 años en la historia de la humanidad? Nada. Pues nada. El ser humano está hace acá 2 millones de años. Entonces, durante 1900 años, si se quiere, los últimos 2 milenios, los seres humanos no se comunicaban por teléfono. Las posibilidades de poder comunicarme con una persona de otro país eran absolutamente inexistentes. Tenía que escribir una carta y esperar 1 año la respuesta. Hoy la puedo recibir ¿en cuánto? 0,7 segundos. De alguien que está al otro lado del planeta. Eso es un fenómeno en favor de la libertad. ¿Quién va a apoyar el día de mañana a alguien que nos diga vamos a estatizar las telecomunicaciones y suprimir el Internet? ¿Habrá gente que lo apoye? Supongo que sí, pero habrá un decidido bloque de personas, entre los cuales espero estén ustedes, que estén decididamente en contra. No solo porque mejora la calidad de vida y su acceso a la comunicación, sino sobre todo su acceso a la libertad. Una persona mejor informada es más libre que una que no lo está. Entonces, no hay que tenerle miedo a la globalización, sino apoyarla decididamente, porque esa es la garantía de acceder no solo a un mejor progreso material, sino a una mayor libertad. No sé si hay alguna otra, no sé si con esto respondo la pregunta dada, y no sé si hay alguna otra pregunta. En cuyo caso, les estoy intensamente agradecido por estos 2 días. Es un enorme placer haber estado aquí con ustedes y en este centro de estudios que aprecio tanto. Muchas gracias. Yo no quisiera dejar pasar este momento sin agradecerle a Héctor de forma pública su esfuerzo por los 2 días y sobre todo a su esposa, que se la ha tenido que oír 500 veces, ¿verdad? Quizás sea la que tenga más mérito, al menos de forma pasiva, pero a ti de forma activa por transmitir las ideas y fundamentalmente por establecer un coloquio que yo creo que ha sido positivo para ellos y yo en la parte que he podido ir. Te entregamos un diploma que es un reconocimiento muy leve de tu esfuerzo, pero bueno, como lleva nuestro sentimiento, pues creo que tiene una carga emotiva más que una carga material. Para el resto...